Ujú. Estamos. ¿Sí o no? Bien, ya estamos. Hola, buenos días desde el Centro de Investigación y Estudios Filosóficos. Este segmento, Heráclito y Logos, eh, viene mucho a colación sobre el comportamiento intelectual que nosotros usamos y que también a través de estos 2500 años, desde el tiempo de los griegos, también quien se dio cuenta de esta falla, vamos a decirlo así, ahorita vamos a empezar porque eh, fue Aristóteles. Pero ahorita vamos a ver primero a Heráclito. Coinciden en esto. Insistía Heráclito en hacerle caso a Logos, él decía, porque era el conductor de la verdad, él, según. Y entonces él tenía y se acuñó y se hizo muy famosa una frase que les decía a los griegos, tienen ojos y no ven y tienen oídos y no oyen. Eh, Esto es porque se daba cuenta que no hacían caso a estos medios para encontrar la veracidad de los acontecimientos, de las cosas, de los hechos, y entonces tan solo nada más venían del primer movimiento de esta facultad, que yo digo, que Aristóteles lo pone como la doxa, la opinión, y él también se da cuenta de esto, y hasta la fecha, actualmente, la mayoría de las personas seguían por esta doxa, por esta opinión. Y como dice Heráclito, ni hacen caso a los oídos, ni tampoco a los ojos, porque ven, eh, observan tal cosa y no seguían por ello, sino que es su doxa, en su opinión, de que yo creo. Perdón, ejemplo, se ve una persona obesa en el espejo, principalmente una mujer, y todavía dice, para que me vea bien, me voy a poner un vestido del gato entallado. Decía por ahí alguien, un familiar, parecen tamales amarrados, mal amarrados. Eh, no es con la intención de ofender, es con la intención de tener conciencia de lo que somos, de lo que hacemos, y también ¿por qué? Porque la obesidad es uno de los males que nos afecta principalmente. De ahí viene del por qué el cuidarnos es eso. Ese es un ejemplo. Hay varios ejemplos de ellos sobre que en el individuo, en sus juicios, resalta la doxa, resalta la opinión por encima de hechos comprobados, veraces, que sostengan los dichos. Entonces, llegamos a este punto del cual se hace una mediatización, o sea, una conducción dirigida para que el individuo se quede tan solo ahí, no pase a los siguientes niveles, que Aristóteles le llamaba tecné y sofía, y Heráclito le llamaba el logos, que la razón, que esto es lo que en realidad nos lleva a las certezas. De aquí entonces del por qué es necesario volver a estos puntos de acción que debemos de hacer para la verificación de nuestras motivaciones, nuestras acciones, los actos y las relaciones que tengamos con X objeto, sea material o sea individual, que sea con otro individuo. Entonces, voy a esto. Al nosotros conducirnos, condicionarnos a la opinión, lo que se prepara ya en los medios de comunicación es tan solo un dato que muchas de las veces no se han informado correctamente bien porque saben que la mayoría del receptor, el oyente, pues no va a tener él la curiosidad de examinar.
perdón, y por tanto, pues con toda la confianza se le dan los datos, sean errores o sean datos que estén segmentados, que estén orientados a una conveniencia de otros individuos, de otro individuo. De ahí del por qué entonces nosotros debemos de salir de ese estado primario, vamos a llamarle del intelecto, la opinión, y seguir adelante en el proceso cognoscitivo que nosotros podemos hacer. Tecné y después Sofía, llegar a la comprensión y al saber de las cosas. X. De ahí del por qué necesitamos nosotros llegar a esta práctica intelectual, por la cual nosotros podemos estar más seguros, seremos más veraces en todo aquello que nos relacione o tengamos relación con tal cosa, tal objeto. De ahí del por qué la insistencia de que salgan de este estado primario del intelecto y no se guíen por la opinión. O sea, este acto primero de que yo pienso, yo creo, yo opino, sin ningún dato veraz, sin ninguna comprobación. Y de ahí entonces se hace el mundo ficticio, hasta fantástico, de los individuos. Y fue del por qué, por ejemplo, en esta sociedad mexicana se abusó durante 40, 50, es más, se sigue todavía abusando, ¿sí? Hay individuos todavía, aparte de ser, como se dice, mala leche, son nocivos, son tóxicos. Y otra de las cosas, que estos individuos les pagan a otros individuos para que propaguen este método, esta forma primaria del pensar y lo pongan como el instrumento absoluto de la verdad. A estos individuos actualmente siguen con absurdidades, dichos, pero lo siguen haciendo con tal porque les están pagando para eso. Mentira tras mentira diariamente y siguen con naturaleza. Y dices, ¿cómo estos individuos no se asombran por sus dichos? Pues no, porque les pagan por eso, les pagan por mentir. Y eso atrofia, lacera, castra, afecta. Y es necesario que nuestra autoridad, digo, porque nosotros todos, el pueblo mexicano, les pagamos a estas personas, son servidores públicos, servidores de nosotros, que deben de llevar a cabo estas correcciones que se están haciendo porque afectan a la mayoría del pueblo, con sus falsedades, con sus mentiras. Todos. O hay otros también que no tienen el rigor de la investigación, sencillamente porque no tienen esa delicadeza, profesionalidad de exigirse a sí mismos el rigor de la investigación y de estar conscientes de que están diciendo la verdad. Tal vez porque les enseñaron ese modo de conocer, ese método que, entrecomillado, epistemológico, que no lo es. Veía un video anoche de un médico porque no dio su nombre, es que el médico nada más se puso una bata blanca acá y dijo que era médico, su nombre, nada más así y no más. Y estuvo hablando de pacientes, de una de ellas que tomaba café, pero que se sentía bien, pero no se sentía de una manera completa del bien. Entonces, él le dice, fíjense cómo y que alguien uno sí está dispuesto a aceptar el error, que alguien me rectifique si estoy mal. El proceso químico del azúcar
vamos a decir, tiene un desarrollo, todo, hasta llegar ya en la parte última, que es la azúcar blanca. Antes de todo el proceso, antes de ese proceso, hay otro donde hasta llega el mascabado. Vamos a decir lo que no llega al proceso completo. Entre más se procese un alimento, una sustancia, pierde más sus características, sus propiedades. Entonces, él decía que es igual el mascabado con el azúcar blanca, vamos a llamarlo así, ¿sí? No, no es así, según yo conozco que el mascabado no completa todo el proceso, vamos a decirlo así, al azúcar refinada, como le llaman, ¿sí? El azúcar blanca. Quiere decir, deduciéndola, que el mascabado hace menos daño que el azúcar blanca. Y él decía que no. Bueno, yo me atengo a eso, a que un químico nos diga, no un doctor, que nos diga cuál de los dos estamos, en este caso, mintiendo. Bueno, el otro asunto, no tuvo idea, porque no se interesó cuáles eran las propiedades del café. Habló tan solo nada más de un clorato que tiene el café, ¿de acuerdo? Pero como yo creo, tal vez lo sabe, pero como creyó que no tiene importancia estas sustancias, porque le han dicho o tal vez le enseñaron que son tóxicas, entonces él no las mencionó, estas propiedades que tiene el café. Y el café tiene 6 sustancias del complejo B, por eso el café energiza, por eso se siente uno bien con el café, y más aquellos que el café les gusta sin azúcar. Ahora, él decía, tomar el café antes que otras. Fíjense, aquí hay 2 opiniones, que sería conveniente que alguien fuera aquí, en este caso juez. Él decía, yo tengo el dato, por otro lado, que tomar café en ayunas, vamos a decirlo así, decía que no es conveniente, que es conveniente de tomar algo, no cantidades grandes, de agua tibia, porque el estado de proceso del cuerpo viene de un descanso. Y esta reacción rápida de la cafeína crea problemas estomacales. Eso es lo que yo oí y eso es lo que es más creíble. Entonces, el café, tómenlo con algo, no solo. Más el café solo. Ahora, ¿qué hace el café con el azúcar? El café con el azúcar, inmediatamente ese azúcar se convierte en energía por las sustancias que contiene el propio café, que son estas 6B, que su principal función es convertir el alimento en energía. Y lo que hace del café, estas 6B contenidas en el café, convierten inmediatamente el azúcar que están ingiriendo junto con el café. Entonces, aquí hay otra. Este médico ignora, yo creo que más bien es eso, lo que oí de otro investigador médico, el cual él confesó que no les habían enseñado a ellos nutrición. Y por tanto, este médico o no le dio la importancia porque no investigó qué cosa es el complejo B, y entonces, como ya es médico, él con toda esa autoridad ya puede decir que no tiene ninguna importancia el complejo B. Como yo lo oí de muchos médicos, 30, 40 médicos, yo oí que el complejo, ahora ya saben médicos más de esto, pero yo esta investigación la hice hace 40 años, como 40 médicos, hace 40 años, como 40 médicos o más, me dijeron que el complejo B no tenía ninguna importancia en el cuerpo. Siendo que yo ya tenía el dato 15 años antes de esto, de este suceso que yo investigué, tenía yo el dato porque a mí me habían sacado, me habían recuperado, primero, de un alcoholismo
con complejo B, y después de una hepatitis me recuperaron con B12, con hidroxicobalamina y con cianocobalamina, dos de las derivaciones que tiene la B12. La tercera es la cobamamida. Son tres derivaciones. No saben los médicos que la B12 tiene estas tres derivaciones y tiene tres, aparte de su función principal de convertidor, aparte tiene particulares, propiedades propias cada uno de ellos y sirven para otras cosas que yo he probado. Autismo, epilepsia, regulación de corazón, ¿sí? He probado anorexia, recuperación de anorexia, ¿qué otra cosa probé? Cáncer, hubo tumores, probé. Una persona que tuvo quistes en la matriz, le desaparecieron a esta persona. ¿De qué estamos hablando entonces? Con la cobamamida en suspensión inyectable. Entonces, quiere decir esto que los médicos no saben las propiedades que tiene el complejo B. Segundo, los médicos no saben que la mayoría del alimento tiene complejo B. Cualquiera de las sustancias, de las 10, 12 sustancias que componen el complejo B, no lo saben la mayoría. No sabe la mayoría, y si algunos, no es tóxico. No ha habido comprobaciones, y ahora se están dando, que yo ya lo había probado hace años, que se llega a 2 gramos, a 3 gramos, y no resulta toxicidad. Esto es afección. Estamos de gramos, estamos hablando de 2.000, 3.000 miligramos, mililitros. La medida normal viene en 50 miligramos, 100 miligramos, 150 miligramos. Una décima, una veintena parte de 1 gramo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una gran ignorancia que hay en la medicina, en los médicos. Intencionalmente, como decía el doctor Michel Janson o la doctora Shirley Langto, de que adrede las grandes farmacéuticas presionaron para que no se enseñara esto en las escuelas de medicina, en las facultades de medicina. ¿Sí? ¿Es esto entonces real? No se está enseñando lo que debe de enseñarse en relación a la salud, con todo, y el juramento que hacen. ¿Por qué? Bueno, el descubridor de la insulina, la patente, fíjense lo que es, y es natural, yo he visto en todos los investigadores, no tienen ese afán de lucro. Este investigador que descubre la insulina, la vende en $1 simbólico, dice él. Bueno, posteriormente alguien la compra, porque la compró, la vende en $100, en $100. Decía en un video de hace 2 años que vi, con ganas de ir a ver a estas personas, una madre, una ciudadana estadounidense de Minneapolis, en la entrevista que le hacen, dice: yo no voy a poder hacer una vida normal, no voy a poder alcanzar a aspirar a tener una casa, porque la insulina me sale carísima. Voy a dedicar no sé cuántos miles de dólares, decía ella, a comprar mi insulina durante el año. No voy a poder tener hijos con el riesgo. Hasta tal extremo se llega en estos hijos de la destrucción, de que les vale un comino, ¿sí? Que hagan este tipo de situaciones, porque son situaciones en las que se presentaron. Imagínense cuántos seres hay y que les dicen: no hay cura para la diabetes. Doctores, médicos, yo lo he oído. No es cierto. Primero, según yo, la diabetes no es una enfermedad, no es una afección de algún patógeno externo.
Para mí no es una enfermedad la diabetes. Para mí es una falta de funcionamiento que la célula está dejando de hacer porque no tiene este factor, vamos a llamarle, este instrumento, vamos a llamarle, estas sustancias que llevan a cabo la conversión del alimento en energía. Ese es lo que pasa, que aparece desde la boca, ¿sí? Lo que es la saliva, todo esto empieza a ver este proceso que lo hace el estómago, pasa el intestino delgado, pasa el intestino grueso, ¿sí? En todo lo que es ese trayecto digestivo se encuentra el complejo B. Si no hay el complejo B en todo el trayecto digestivo, va a haber una carencia de nutrición, no se va a nutrir la persona y va a empezar a tener afecciones fácilmente. No es enfermedad la diabetes, es un padecimiento. Como creo yo que el cáncer no es enfermedad, es un padecimiento, falta de funcionamiento igual a los factores. Enfermedad es algún agente que lo provoca, según yo, es mi opinión, puede estar yo mal, equivocado, pero es cuestión de comprender y de analizar, ¿sí? Los puntos de vista de cada quien, ¿sí? Porque esto, lo que es la diabetes, no se cura con otra cosa, porque no es cura esto. Y es más, esto no es medicamento, lo que decía el doctor Linus Pauling, es una sustancia ortomolecular y que la podemos comprar en cualquier expendio, sea farmacia, sea supermercado, o sean estos que se llaman sitios en internet. Yo compro casi todas mis sustancias en los sitios de internet porque no hay en esas grandes cantidades. Y son como los yo he podido seguir estando bien, de esa manera. A mis 82 años casi, sigo funcionando, sigo haciendo cosas físicas, que son las que me encantan. ¿Sí? Estoy aplanando, todo lo que ven aquí, yo lo construí. Me ayudaron a poner el techo, bueno, sí, que vinieron a ayudarme a colar, pero yo armé todo, cimbré, armé el fierro, como le dicen, varilla, anillo, todo eso, yo lo hice. Yo he hecho esta construcción, yo solo. Me han ayudado personas, te digo, a hacer esto. Y sigo haciéndolo. Menos, menos horas, pero sigo. Hoy voy a trabajar 2 horas, 3 horas, estoy rellenando los hoyos de las cimbras que hice, los estoy. ¿Sí? Voy a poner un lindero para el agua de la losa que colé arriba. Y eso es. 2, 3 horas me es suficiente. Y también, ¿para qué me sirve? Desgraciadamente somos seres de acción, de acto. Tenemos que hacerlo. Acto mentalmente, de acción físicamente. Y es así como estamos lo mejor posible dentro de la salud. ¿Eh? Entonces, si nosotros no nos enseñamos, investigamos, hacemos poco, ahora se facilita más el conocimiento. En Internet está todo esto. Investiguen lo que se les da. No les digo por ser un acticismo, si no crean en nada, no, espérense. Sí hay que creer, pero creer en la veracidad, en los datos comprobados. Y de lo que yo estoy hablando de una comprobación. Puedo hablar de algo metafísicamente, puedo hablar de Dios, bueno, no se los puedo comprobar, pero puedo hablar de ello, pero no tengo comprobación. Acá no, acá no podemos hablar en abstracto, porque esto necesariamente se tiene que comprobar, porque es algo real la salud, es algo real la enfermedad, es algo real el padecimiento. Entonces, ¿eh? Si nosotros nos guiamos por la pura opinión, estamos jodidos, como dicen. ¿Sí? Y muy fácilmente vamos a padecer. Entonces, vamos más allá de la opinión, vamos más allá de la doxa.
y estaremos mucho mejor. Ahora, se cansa mucho. Sí, puede ser aquí el, este ejemplo que pone Sócrates sobre el conocimiento, la caverna de los individuos que han estado sujetos, que están desencadenados, sentados frente a una pared, donde ahí se ve tan solo las figuras que se transmiten, vamos a decirlo así, de la cueva en donde se está, que están pasando, porque afuera es donde está la luz, está el sol. Todo lo que vemos nosotros son imágenes. Ese es el ejemplo socrático de la caverna. Dice, pues cuando nos quitan la cadena y nos obligan a salir del estado, dice, al principio, dice, nos deslumbramos, se nos hace difícil subir. Y ya cuando salimos, ya se nos va quitando el deslumbramiento, lo que es el trabajo, y ya se empieza uno a acostumbrar a la realidad, dice Sócrates, a la verdad. Eso es el método socrático de conocimiento, la epistemología de Sócrates. Al principio, cuesta trabajo pensar, pero si no lo hacemos, vamos a sufrir demencia. Demencia quiere decir no estar loco. Demencia quiere decir perder la mente, perder el pensar. Ese es el punto. Y entonces empezamos a embrutecernos. Hay gente ahorita, sí, perdón, pero es como el alcohol ahorita. Hay gente en estado bruto con grados pequeños, pero está en estado bruto. Hay que sacarlos de eso. Hay que decirles. Intentarlo al menos. Ya, si no quieren, bueno, ni modo. No hay más. Ser propositivos. Y en este caso, pues, investiguen sobre esto. No se queden en la acción. ¿Sí? Bueno, estamos en el siguiente. Que estén bien. Buen día.